El día de hoy nos presenta el tema de desempeño térmico de un receptor solar que opera con nitrógeno como fluido de trabajo. Así que adelante, doctor Maitorena. Ok, gracias aquí por la introducción. Y algo importante, y qué bueno que lo destacaste ahí, es la formación de ingeniero ambiental. Digamos que una de las motivaciones que me está impulsando a estar estudiando esta área, aunque ahorita voy a presentar algo teórico, es siempre el cuidado del medio ambiente. Pues, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mostraba las tendencias y las altas temperaturas, ahí un enlace que compartió el doctor Carlos, pues justamente ha sido esa, ¿no? O sea, tratar de por donde podamos, tratar de proponer estrategias para reducir, ¿no? Menos fósiles, ¿no? Por el lado de eficiencias energéticas, por ejemplo, o a lo mejor análogos, ¿no? En combustibles. Y el día de hoy, pues toca hablar sobre un poquito de esos, ¿no? Combustibles análogos a los que se están utilizando, ¿no? Con ese propósito. Bueno, me voy a centrar en una parte del trabajo, ahorita voy a discutir un poco más. Específicamente vamos a hablar sobre calentamiento de nitrógeno en un receptor solar. Está diseñado para un sistema de torre central, específicamente pues, de mini helióstatos. Y bueno, este trabajo, ¿no? Pero no significa que no pueda ser utilizado para otro. Entonces vamos a platicar. Bueno, motivación, aparte de lo anterior, pues obviamente es aprovechar el recurso solar de nuestra región, que pues la mayoría de ustedes ya sabrá que somos, ¿no? Ricos, ¿no? Privilegiados en este recurso. Entonces, junto con este recurso y además con otro recurso, que es la parte agrícola, que igual no somos, digamos, uno de los principales productores así a nivel general, pero tenemos suficiente, ¿no? Suficiente y sobre todo que comparto, ¿no? Les comparto a través de la experiencia, es que yo estuve trabajando en agricultura alrededor de 3 años y entonces me di cuenta de la cantidad de residuos que se generan. Entonces, por ejemplo, ahí hay unos cultivos de chile, por ejemplo, voy a ver si aquí puedo usar un apuntador. Esto que está aquí son chiles morrones en cazasombras y, por ejemplo, si aquí entra una plaga, ¿no? Se pica lo que es el chile, que le llaman así, pues prácticamente todo ese sembradío lo bota, ¿no? Entonces, muchas empresas aquí en el distrito de riego 084, que viene siendo acá el distrito de riego Guaymas-Empalme, pues esas malas prácticas o digamos el no saber qué hacer con pues tanto residuo, si entra en ese carácter. Otro es, por ejemplo, la quema de gavilla. La quema de gavilla todavía hasta el año pasado existió, ¿no? Todavía se da ya sea de forma intencionada o no, pero bueno, al tener estos rastrojos, esta gavilla que es el resto del trigo, pues también es un problema desde el punto de vista de partículas suspendidas, ¿no? Por el punto de la contaminación atmosférica y pues bueno, el no tener un control de estos residuos pues también puede llevar a este tipo de consecuencias. Acá hay otra fotito, aquí pues este es un cultivo de calabaza y bueno, por ahí. Esto motiva, ¿no? El ver todas esas problemáticas, pues tratar de dar una solución. Entonces, uniendo lo que es la energía solar y tratando de aprovechar o gestionar estos residuos, pues vamos a platicar un poco sobre eso. Aquí hay algunos datos, ¿no? Unos que son más por el aspecto, digamos, desde México, pero datos interesantes. Por ejemplo, aquí un estudio reportado por Honorato Salazar en el 2020, pues establece por ahí, no hace sus predicciones y dice que alrededor de 87.94 megatoneladas de materia seca de residuos de cultivos agrícolas pues son generados en México, ¿no? Y por ahí habla de proyecciones energéticas. No especifica bien por qué vía de transformación, pero al final, pues digamos que tenemos un alto potencial en esto. Entonces, no encontré una estadística como tal de cuánto estamos generando, pero pues como mi experiencia, ¿no? El haber visto montañas, hectáreas de cultivos afectadas, que es algo común, a lo mejor simplemente un cambio de temperatura, una helada, ¿no? Hace que se pierda muchísima producción, pues bueno, todo eso pudiera ser considerado como materia prima en la propuesta que vamos a platicar. Y ahorita esto pues va a ir tomando, digamos, un sentido, ¿no? Entonces, digamos que vamos a tratar de aprovechar estos residuos, ¿no? Vamos a aprovechar lo que es el recurso solar para proponer una reacción pirolítica. Entonces, pues bueno, prácticamente el tema consiste en pirólisis solar, pero en general, pues la pirólisis puede ser, digamos, generada por diferentes vías, ¿no? No necesariamente por la vía solar, puede ser generado, por ejemplo, con microondas, puede ser generado con la misma biomasa,
puede ser generado con algún combustible fósil, puede ser generado con electricidad. Al final es la fuente de calor la que me va a ayudar, ¿no? Entonces, pues como definición, así de manera muy general, pues es simplemente la ruptura de macromoléculas, por ejemplo, estos polisacáridos, ¿no? De lignina, celulosa, hemicelulosa, por decir algunos, que si le metemos energía térmica los podemos descomponer en moléculas más pequeñas. Y pues dependiendo ahí cómo los clasifiquemos, los podemos separar, pues en la parte que le llamamos el gas de síntesis, ¿no? O el syngas, otra parte que son los taros, los bioaceites, y la parte sólida, ¿no? Esta es la parte gaseosa, la parte líquida, digamos así, después de un proceso de condensación, y la parte sólida, pues que es la parte del biochar. Además de esto, ahorita es un planteamiento, un estudio teórico, ¿no? Pero pues también sería bueno comentar que estamos trabajando con el pirólisis solar experimental, pero con el principal propósito de generar biochar, ¿no? No con el propósito de bioaceites, no con el propósito de gas de síntesis, sino quedarnos con esa parte sólida por algunas aplicaciones medioambientales. Como les comento, mi formación es ingeniero ambiental y digamos que siempre trato de ver esas vías, ¿no? Otras aplicaciones que les podemos dar pues a estos subproductos, ¿no? Y aprovechando estos residuos y metiéndonos con todo este rollo de la economía circular y todavía pues mejorar algunas aplicaciones que ya existen. Bueno, de manera muy general, pues podemos clasificar, ¿no? Así en un paquete a la biomasa, digamos, como carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno, ¿no? Aunque es importante mencionar que el azufre y el nitrógeno casi siempre aparecen en proporciones muy pequeñas. Por lo tanto, algunos, ¿no? Ya han, digamos que han generalizado la biomasa en una especie como esta. Entonces, por ahí, en base a la proporción de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, hacemos ahí una relación de coeficientes, ¿no? Y vemos esa participación molar y bueno, han llegado a proponer una molécula como esa. Entonces esto pues digamos que es una reacción así muy general para tratar de visualizar. Claro que para poder pasar desde la biomasa hasta estos productos pues hay un conjunto de reacciones, ¿no? Es importante también mencionar que en la presentación de hoy pues no nos vamos a meter con la parte de la reacción. Entonces vamos a hablar simplemente en la parte del calentamiento del nitrógeno que va a ayudar, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo entra el tema con toda esta introducción. Bueno, si ya estamos en el tema de la pirólisis, pues podemos también clasificarla, ¿no? Ahí la clasifican por lenta, rápida y pues flash, ¿no? Por ahí hay algunas características, las rampas de calentamiento, los tiempos de residencia, las temperaturas a las cuales se va la reacción y dependiendo por lo que estemos buscando, pues será favorecido el contenido de los tres compuestos que estamos buscando, ¿no? Sea el biochar, el bioaceite o el gas de síntesis. En este caso, este trabajo cae dentro de lo que es la pirólisis rápida. Entonces, pues vamos a seguir abordando. Ahora, uniendo lo que es la pirólisis con la solar, pues vamos a hablar de pirólisis solar y haciendo ahí una revisión bibliográfica, pues me encontré con este documento, ¿no? Donde hacen por ahí una investigación exhaustiva de este review y encuentran que pudiéramos clasificar a la pirólisis solar, digamos que de tres maneras. O sea, ¿cómo podemos encontrar o cómo podemos hacer esta pirólisis solar? Una, que quizás es una de las más implementadas, sobre todo con los simuladores de los hornos, ¿no? Estos hornos que utilizan, creo que lámparas de xenón, pues es irradiar directamente a la biomasa a través de, digamos, ¿cómo le llaman estos? Como protectores Pyrex, ¿no? Pasa la radiación, incide sobre la biomasa y bueno, por ahí empiezan a estudiar, que hay bastantes trabajos. Bueno, no específicamente con simuladores, sino también hay unos trabajos, de hecho, inclusive de ahí del IER, ¿no? Tienen varios documentos ahí publicados, digamos, en este tipo de pirólisis. Y a esto pues le llamamos pirólisis directa. Hay una pirólisis indirecta, ¿no? Que es a través de un pues medio, ¿no? Un reactor, un receptor, se calienta y pues le transfiere, digamos, la energía a la biomasa que está en su interior. Y tenemos otra que es a través de un fluido, ¿no? Un fluido de trabajo, un fluido calor portador. Ahora el trabajo que se presenta pues está centrada en este tipo de tecnología, ¿no? Entonces aquí es donde ya empieza a tomar forma, digamos, el título del trabajo. Lo que vamos a empezar a platicar es, digamos, el calentamiento del nitrógeno, ¿no? Y vamos a hablar de por qué el nitrógeno. Pues resulta que el nitrógeno forma parte, ¿no? De los llamados gases inertes dentro de estas reacciones pirolíticas. Un gas inerte es un gas que puede funcionar como un gas de arrastre, es decir, que me ayude a transportar las especies químicas que se están generando. Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso,
de los gases, ¿no? Los gases que se están generando, pudiendo estar ahí también los bioaceites, pero a una alta temperatura. Después se condensarán y bueno, ya los clasificaremos. Pero bueno, este nitrógeno puede ayudar a arrastrar estos gases y pues no es exclusivamente utilizar nitrógeno como gas inerte, ¿no? También hay argón y helio, unos de los que encontré por ahí que se pueden utilizar. Si cambiamos el gas inerte, digamos, por otro gas, por ejemplo, aire u oxígeno, pues estaríamos, en lugar de hablar de pirólisis, entraríamos en gasificación, que también es una temática, digamos, bastante interesante, ¿no? Que también existen ya desarrollos de concentración solar para ese tipo de tecnologías. Igual, otra vía termoquímica para el aprovechamiento pues, de estas biomasas. Y bueno, todavía para clasificar un poco más, pues existen pues, varios tipos de reactores que pudieran funcionar con este gas, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de los reactores de lecho fluidizante. Un reactor de lecho fluidizante prácticamente es un contenedor en el cual yo tengo partículas, que estas partículas van a formar parte del el lecho, prácticamente es el lecho, que pueden ser, por ejemplo, alúmina, puede ser arena, puede ser cualquier otra partícula, que tampoco participa en la reacción, aunque pudiera tener una parte como de catálisis, ¿no? Que también me favorezca pues ciertas reacciones. Entonces este lecho fluidizado, lo que intento yo es calentarlo con el nitrógeno y una vez que lo tengo caliente yo puedo introducir mi biomasa para empezar a trabajar lo que es la parte pirolítica. Bueno, pues la parte del lecho fluidizado. Entonces, bueno, la idea es llevar esta propuesta a un sistema, digamos, de torre central, aunque realmente estaba pensado más, ¿no? Por acá hay otro, un sistema de mini helióstatos, y bueno, más o menos pensando como en esa estrategia, pero vamos a ver pues algunos resultados interesantes. Entonces, el tren que se sigue, o el que hemos seguido últimamente, ¿no? Es prácticamente primero de un sistema complejo, pues ir reduciéndolo hasta llegar a la parte más elemental y ahí empezar a hacer pues un estudio, digamos, paramétrico, ¿no? Probar materiales, probar flujos, probar fluidos, etcétera, etcétera. Y una vez que, digamos, ya tenga una parte o una de esas ya seleccionada, pues entonces ya a partir de aquí pudiera llegar a la construcción, pues, de todo el receptor, por llamarlo así. Bueno, este estudio, ¿no? Parte de este estudio, pues, se centra en un campo de mini-helióstatos con arreglo biomimétrico. Esta parte que está aquí la trabajó un colega de algunos de ustedes, el doctor Cuitláhuac, y bueno, él prácticamente se centró en generar, pues prácticamente, vaya la redundancia, el campo, ¿no? Él decía, bueno, yo te voy a generar un campo con tales condiciones, él sabrá la distribución y todo esto, no me meto con la parte de la óptica ni el diseño del campo, pero lo que sí yo requiero es cierta potencia entregada. Entonces, a partir de esa potencia que yo requiero para el calentamiento del nitrógeno y por ende para que se dé la reacción de pirólisis, entre otras fenomenologías que aparecen por ahí, pues bueno, se empieza a hacer lo que es el diseño del campo, ¿no? Entonces, ahorita al final voy a hablar, digamos, algo que detectamos que pues estamos trabajando en mejorarlo, ¿no? Ya estamos muy cerca de darle la vuelta a ese inconveniente que detectamos. Entonces, bueno, es importante mencionar, son 104 helióstatos los que se trabajaron en este trabajo de alrededor de 1.43 por 1.43 metros. Bueno, ¿qué se trabajó dentro de esta propuesta? Es primero hacer un estudio, digamos, acoplado entre óptica y dinámica de fluidos computacional y ahorita estamos ya, digamos, acoplando una tercera parte que se llama análisis estructural. Entonces, digamos que tenemos óptica, transferencia de calor y acoplado también a el estudio estructural, es decir, la parte mecánica, ¿no? La parte del receptor, qué es lo que está sucediendo. Si conviene o no conviene esas condiciones que estamos estudiando, proponiendo. A lo mejor estamos pasando sus capacidades mecánicas, a lo mejor las deformaciones que se pueden estar generando ahí, pues obviamente alterarían lo que es el diseño que se está proponiendo, entre otras cosas. Entonces, bueno, ahorita nos vamos a centrar en lo que es el análisis, prácticamente análisis de CFD, ¿no? Del receptor ya seleccionado, y bueno, hay algunas condiciones que pues son parte del desarrollo, ¿no? Se consideran propiedades variables tanto para, digamos, el sólido, que es la parte del tubo, ¿no? El tubo receptor, también para el gas, en este caso para el nitrógeno. Por ahí unas consideraciones del gas ideal, todas las condiciones de presión que se están trabajando. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Bueno,
y esquemas de discretizaciones, digamos, de segundo orden, bueno, otras cosillas. Todo esto se trabaja en la plataforma de ANSYS Fluent. Entonces vamos a utilizar la herramienta para hacer la propuesta de este tipo de receptores con el propósito de tratar de generar esa reacción pirolítica, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos importantes es que casi siempre aparece en cualquier estudio numérico, es la parte de la validación, buscando por ahí documentos o artículos o experimentos para la validación, digamos, de lo que se propone, es pues justamente decir que lo que estoy modelando pues tiene un sentido físico y se está pegando a tal cosa, ¿no? Entonces aquí hay algo interesante porque, bueno, pues no encontré experimentos, pero utilicé algunas correlaciones pues ya desarrolladas, correlaciones algunas clásicas, ¿no? Que por ejemplo para esta que está aquí, en esta gráfica, pues comparé contra dos modelos semiempíricos, ¿no? Estas correlaciones de Ditus y Volter, y bueno, acá de este colega que no, bueno, el de él. Y bueno, resulta que pues probando para diferentes reinos, es decir, imponiendo diferentes flujos de entrada, mi receptor, pues estimo el Nusselt medio y con eso pues veo una tendencia y luego pues ya me comparo contra ellos y pues veo que me apego, ¿no? Es importante también mencionar que las correlaciones pues no específicamente son para nitrógeno, ellos prueban un conjunto de fluidos, ¿no? Y hacen ahí ese análisis adimensional y pues llegan a la propuesta de esos modelos, que tampoco son, digamos, pues tan exactos, ¿no? Traen ahí un más o menos 20%, dependiendo del modelo y cómo lo desarrollan. Bueno, esto que está aquí es interesante porque, bueno, primero, esto no es una condición real que se da en un receptor solar, es decir, tener un flujo uniforme alrededor de mi receptor y, bueno, a través este es su corte transversal, por aquí va el fluido, ¿no? Y es como si yo tuviera radiación homogénea alrededor de él. Y esto pues simplemente lo utilicé para la corroboración o validación. Ahora, cuando probé, que de hecho esta que está acá fue por error, digámoslo así, que fueron correlaciones para flujos transversales, pues la validación dio bastante bien. Entonces, eso me llevó a cuestionarme de la relación, pues, o sea, ¿por qué una correlación que está inspirada en otro tipo de física resuelve situaciones realistas, digámoslo, para los receptores solares, donde comúnmente la radiación siempre es impuesta en la parte, digamos, en la cara que está, por decirlo de alguna forma, viendo hacia el campo helióstato, ¿no? Y la otra parte, pues, termina siendo, o la consideran adiabática, es decir, aislada, o no irradiada, ¿no? Entonces, pues bueno, esto me lleva a pensar ahí, ¿no? En la física que está ocurriendo. Quizá la inspiración de estos modelos, aunque sea el mecanismo de cómo se construyeron, la física que está ocurriendo, pues no le importa, ¿no? Es decir, al fluido que está dentro, pues no le importa la procedencia ni cómo venga la energía que viene de la periferia. Entonces, pudiendo llegar a decir, ¿no? A afirmar con estos resultados, aunque pudiéramos todavía darle más caña por aquí, ¿no? Tratar de averiguar un poco más, pues que efectivamente, ¿no? Estas correlaciones de flujo cruzado pueden ser utilizadas para sistemas de receptores solares y eso pues ayuda bastante, ¿no? Es decir, resolver todo esto con CFD, ¿no? Para poder llegar y comprobar, pues bueno, a lo mejor este tipo de correlaciones que para eso se diseñaron, pues tomarlas y agilizar cálculos, ¿no? Cuando ocupemos hacer ganancias térmicas o algo, puede ser una pues buena herramienta. Bueno, siguiendo con el estudio, una parte también importante es la famosa estudio de independencia de Maya. Por aquí, pues analizando los resultados, se analizó la temperatura media de la salida y la velocidad media que sale pues del receptor que se está trabajando bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí nomás mencionar que fueron diferentes mallas, aunque de manera general, pues no hay mucha variación entre ellos. Pero bueno, la malla seleccionada que se reporta pues en uno de los bueno, que se reporta en el trabajo del cual me estoy basando en esta presentación, pues ahí está descrito. La morfología de la malla es una situación como esta, prácticamente puedo controlar yo la malla aquí a conciencia, ¿no? Lo que quiera comprobar. Bueno, como les comentaba, el sistema que se está estudiando aquí, pues son podría decirse que son tres etapas, ¿no? La primera etapa que consta pues de la parte óptica y del estudio del campo helióstato o de los mini helióstatos. La etapa 2, que prácticamente es el estudio del receptor, que es lo que vamos a presentar ahorita. Y la parte 3, que es el estudio del reactor de lecho fluidizado.
Entonces, en esta ocasión, quizá en el semestre también pudiera participar al final y centrarme a lo mejor en la otra etapa, ¿no? En la que yo participé, que es en la parte del reactor. Entonces, por el momento, pues platiquemos sobre lo que se está proponiendo para este receptor, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poco más. Dadas las condiciones del campo helióstato, ¿no? Más o menos me genera un spot en el cual yo pueda colocar un receptor de este tipo, de más o menos 1.5 metros por 2 metros de alto, ¿no? 1.5 de ancho por 2 metros de alto, y si ahí acomodo, ¿no? Y están pegaditos a lo mejor los tubos, me va a dar por ahí un conjunto de, no sé, parece el número de tubos, así de 53 tubos. Pero bueno, ese es otro criterio en el diseño que hay que considerar. Si yo considero tubos pegados por el efecto de la dilatación térmica, y eso lo voy a concluir hasta que estudie la parte mecánica, puedo tener problemas, ¿no? Hay que dejar un espaciamiento entre los tubos, pero dejar espaciamientos muy grandes también hay un juego de pérdida radiativa, ¿no? Es decir, si yo separo bastante, pues parte de esa radiación no llega al tubo y por lo tanto, pues tengo, pues digamos, baja eficiencia, digamos, óptica, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ahí hay un criterio a considerar, pues bueno, hay que trabajar en ese criterio. ¿Qué se está considerando? Aleación Haynes 230. Esta es una aleación, pues que la he venido trabajando en otros artículos, en otros trabajos. Digamos que originalmente esa aleación estaba pensado para las alas de las turbinas de aviones, altas temperaturas y mucho esfuerzo, ¿no? Ahí que están sometidos a bastante carga, bastantes ciclos. Y bueno, pues ahorita ya hay una tendencia en utilizarse en receptores solares, ¿no? Entonces, ya hay, por ejemplo, ahorita en la mañana estuve checando algunos artículos de revisión enfocados en los materiales. Parece como un buen candidato, ¿no? Por ahí hablan de varias características. En este caso, la estoy seleccionando por sus propiedades mecánicas, pero basado en otros trabajos. Habría que dar otros materiales, quizá, eso sí, creo que es algo costoso este material, pero bueno, habría que ver si otros materiales pudieran, digamos, sustituirse. Entonces, por lo pronto se trabajó con ese material que estamos trabajando, bueno, nitrógeno que está entrando por la parte superior a 300 Kelvin, prácticamente temperatura ambiente, y la temperatura de salida yo la decido, es decir, yo puedo decidir qué temperatura quiero controlando el flujo másico. Entonces, como esa, ¿no? Una relación entre el flujo másico, la potencia entregada, la potencia neta entregada al receptor y las temperaturas. ¿Por qué las temperaturas? Porque resulta que las temperaturas pues son cruciales para marcar el tipo de reacción pirolítica que yo quiero, ¿no? O sea, ¿qué temperatura quiero trabajar? Y bueno, pues esa es una condición que este estudio promete, ¿no? Entonces, bueno, aquí unas condiciones del DNI que se utilizaron para el trazado de rayos. Estas condiciones, pues bueno, fueron seleccionadas, digamos, por los expertos en óptica. Entonces yo le digo, ok, lo que usted diga está bien. Entonces, pues yo nomás necesito que me entregues estas características. Y bueno, pues esta es información, digamos, climatológica, pues no hay mucho que discutir, ¿no? Los días característicos del año, y bueno, entre ellos podemos tomar un umbral y saber que entre esos límites pudiera estar ocurriendo, pues, ciertas cosas, ¿no? Si entre esos límites, digamos, que encontramos lo mismo, pues podríamos decir que la propuesta es estable a lo largo del año. Entonces, bueno, aquí también el periodo de operación de 9 a 3 de la tarde, más o menos ahí los datos con los que se estuvo trabajando. Y bueno, aquí los spots generados, ¿no? Estos spots generados pues fueron con el software de Tonatiuh, por ahí a diferentes horas del día, ¿no? Van cambiando la morfología, ¿no? Por ahí por los efectos del movimiento relativo del Sol. Y bueno, algo importante que mencionar es que, como lo comenté desde el inicio, no estoy trabajando con todo el spot. Yo lo que hago es seleccionar, digamos, la parte central, ¿no? Aquí tengo en X igual a 0, por ejemplo, y a lo largo de todo el sistema. Es decir, de aquí tomamos una serie de puntos, ¿no? De cada uno, de cada horario, y veo que prácticamente, pues sí me da, por lo menos para estas condiciones estudiadas, pues comportamiento muy similar, ¿no? Para la parte central, vemos que a lo mejor para las orillas sí hay cambio, y eso pues generaría, obviamente, pues cambios en las temperaturas de salida si todos los tubos se manejaran a la misma tasa, ¿no? de flujo másico. Bueno, pues una vez que ya se tiene, digamos, los perfiles en la parte central, que es el tubo que yo estoy seleccionando, ¿no? La región que yo estoy seleccionando para hacer el estudio, pues ahora sigue sacar un promedio entre ellos con el propósito de que, pues, generar una corrida, la cual, digamos, me represente
a ese día diferentes horarios. Entonces se trabaja el promedio, se genera un perfil y posteriormente ajusto a un modelo, ¿no? Yo ajusto un modelo, hay muchísimos modelos, modelos como se nos ocurra, pero bueno, digamos que un modelo que representa el comportamiento obtenido, pues es de este estilo, ¿no? Las visiones polinómicas ahí pues están medias extensas, pero bueno, agarro este modelo y ahora este modelo es el que yo voy a considerar como flux neto, ¿no? Algo importante es considerar que por lo pronto se está considerando como un flux neto, es decir, es la parte que ya con la que se queda el receptor. Entonces, si empezamos a platicar sobre pérdidas radiativas, pérdidas convectivas, pérdidas ópticas, entre otras condiciones, como lo comentaba ahorita al inicio, ¿no? El efecto coseno, pues eso va a hacer que el campo de helióstatos que se diseñó para este estudio, pues crezca, ¿no? Es decir, se queda corto. Si yo trabajo y agrego todas esas pérdidas que les menciono con el campo que se tiene ahorita, a lo mejor no alcanzo ni los 400 Kelvin, ¿no? Por decir una cuestión. Entonces, lo que se está buscando aquí, o lo que se está seleccionando, es tratar de trabajar a 850 Kelvin. Algo interesante es que la potencia neta, para nuestra suerte, sí se respeta. Es decir, que lo que tendría que dimensionar ahora, incrementar, y que también cambiaría la morfología del spot, pues va a ser el tamaño del campo, ¿no? Entonces, ahora la talacha va sobre el campo. Pero digamos que la parte térmica, pues sí se conserva siempre y cuando pues la potencia, digamos, neta entregada, pues esté dentro de estos parámetros, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que hice fue un estudio paramétrico, probar diferentes configuraciones de flujos y potencias y obviamente obtener temperaturas, ¿no? Una vez que yo obtuve todo ese campo, lo que sigue es ajustar a un modelo. ¿Con qué propósito? Bueno, de que me dé la temperatura de salida. Es decir, que yo para cualquier día del año, sabiendo, ¿no?, la potencia que puedo estar cuantificando esa potencia, yo puedo estimar ya sea el flujo másico o cualquiera de ellas, ¿no? Teniendo dos de ellas, pues puedo despejar alguna de las otras. Entonces aquí la idea es obtener el flujo másico, ¿no? Yo obtengo, por ejemplo, puedo imponer ahí una temperatura, habría cuestión de despejar y arreglar o cualquier método ahí, ¿no?, para obtenerlo, pero puedo saber yo con, digamos, cierta precisión, pues qué temperatura puedo obtener. Y este modelo, pues me puede ayudar, pues para algunas cosas, ¿no? Bueno, tomando los 2 días utilizados como parte o caso del estudio, me da que necesitamos un flujo másico de 0.0063 kilogramos por segundo para el solsticio de verano y 0.0071 para el equinoccio de primavera. Entonces, esto pues, lo hemos considerado como límites del estudio y, pues bueno, parte de los resultados pues, nos dicen que sí, digamos, hay cierta estabilidad en lo que se está proponiendo. Entonces, bueno, ahora analizando lo que es el receptor, es decir, yo ya tengo la condición de salida que la fijo, yo la impongo, ¿no? A partir de ese modelo para que él me diga con qué flujos másicos tengo que trabajar, pues, obviamente para alcanzar esa temperatura, con el fin de tener una reacción termoquímica, una reacción de pirólisis, pues obviamente que se dé a esa temperatura. Ahora, ¿yo puedo seleccionar otra temperatura? Claro que sí, yo pudiera haber hecho estudios a 750 o a 700 o a 600, ¿no? Y probar otros parámetros dentro de la región del reactor. Entonces, bueno, todo está unido y prácticamente, digamos, si el campo es estático, es decir, o sea, independientemente que si puedo meter o sacar helióstatos, lo que yo pudiera manipular es el flujo másico, en este caso del nitrógeno. ¿Cuánto está entrando? Con el propósito de que me genere tal temperatura a la salida. Entonces, con esa temperatura a la salida es ese caudal y esa temperatura la que va a entrar al reactor de lecho fluidizado en el cual pues se va a dar la pirólisis que se está proponiendo. Bueno, algo importante de mencionar es que la temperatura media, ¿no? Yo voy tomando a lo largo de mi receptor, que es en Z, pues ciertos valores promedio, es decir, ¿no? Saco planos, ahorita vamos a ver, hay unas, y saco el promedio de todo el plano y es lo que voy graficando aquí. Entonces, pareciera ser que a lo largo de todo el año, por decirlo de alguna forma, yo puedo tener una temperatura estable. Pues no, en cuestión de temperaturas medias del gas nitrógeno, esto que está aquí es en el nitrógeno, es el fluido, son temperaturas medias. Quizá la distribución, ya no habiendo cómo se está distribuyendo
la temperatura dentro del tubo, en la parte del fluido, pues a lo mejor sí variará, pero como temperaturas medias, pues prácticamente lo mismo. Bueno, salvo esta región que pues, prácticamente hay una ligera diferencia, pero en general podríamos decir que para los 2 días seleccionados, utilizando estos flujos másicos y la temperatura de 300 Kelvin en la entrada, pues generará esos 850 Kelvin que yo requiero, ¿no?, para mi estudio. Bueno, en este caso, los flujos volumétricos, bueno, analizando aquí por la expansión, ¿no?, del gas, ¿no?, la ganancia de energía, hace este incremento en la temperatura, hace este cambio en la densidad del nitrógeno, ¿no?, acelera y, pues bueno, que se ve prácticamente esto, ¿no? Esta diferencia en el flujo volumétrico es por el efecto de la expansión térmica del gas. Y otra cosa es que, en efecto, ¿no?, al yo tener diferentes flujos másicos y quizá las mismas condiciones de temperatura y presión, pues bueno, quizá aquí la diferencia sí se da en el flujo volumétrico. Y esto del flujo volumétrico es importante resaltarlo, porque cuando va al hecho fluidizado, la parte de fluidizar es generada por fuerzas de arrastre. Estas fuerzas de arrastre pues son promovidas por el flujo volumétrico. Entonces, estudiar el flujo volumétrico es importante cuando se acopla el reactor. ¿Por qué? Porque si yo excedo, digamos, un flujo, por decirlo de alguna manera, puedo tener arrastres de partículas. Entonces, a lo mejor ahí tendría que diseñar un ciclón a la salida o cambiar el tamaño de partículas de mi lecho fluidizado o de las mismas partículas de biomasa. Entonces, hay un sistema, digamos que acoplado, que no podemos descuidar unas cosas por otras, pero pues hay que darle ese seguimiento. Bueno, esta cuestión de los flujos volumétricos y bueno, dándole un seguimiento a las temperaturas medias, ¿no? Pues aquí están los contornos. Tengo la parte de entrada que es en la parte superior, es acá 2 metros, luego 1.75 y vemos la evolución, ¿no?, de las temperaturas. Algo interesante es que por ahí trabajando pues algunas simulaciones, ¿por qué no podemos llegar, ¿no?, a temperaturas, por ejemplo, del nitrógeno de 1000? Pues resulta ahora que los materiales juegan un rol importante. Pues, o sea, si yo quiero tener 1000 Kelvin de temperatura media en el fluido, en este caso del nitrógeno, pues resulta que el material, ¿no?, la energía que le estoy imponiendo al material o las temperaturas que esté desarrollando el material pueden ser muy altas, ¿no? Los gradientes de temperatura que se dan entre este punto y este punto, pues también, lo cual pues induce a esfuerzos térmicos que pues todavía falta por revelar esa parte, ¿no? Y bueno, incremento en la temperatura pues también debilita, ¿no? Si llegar, por ejemplo, a un acero, pues a lo mejor ya andar en el orden de los 1000, 1200, 1300, pues ya podemos empezar a lastimar los materiales. Y obviamente que cambian todas sus propiedades, o sea, con respecto al incremento de la temperatura, la propiedad, digamos, que se ve reducida, ¿no? Esas, ¿cómo le llamamos a esta? Los límites elásticos, el límite, bueno, por ahí se me escapa el otro, ¿no? Bueno, también se ve reducida, aparte de la conductividad térmica, la densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante, y también desde el punto de vista de eficiencia, ¿no?, por las pérdidas radiativas y las pérdidas convectivas, pues es tratar de tener la menor temperatura en el tubo, pero a la vez pues darle la mayor cantidad de calor pues al fluido, ¿no? Entonces por ahí es uno de los, pues, de estos temas que nos gusta trabajar en cuestión de eficiencia en receptores solares. Bueno, aquí la temperatura que se anda buscando anda alrededor de los 850, que prácticamente es este verde que se ve aquí, y ya pues el sólido, ¿no?, que es la parte del tubo de la aleación Heine 230, pues ya ahí está más o menos estable, pero alrededor de los, digamos, medio metro antes de salir del receptor, pues se dan estos picos de temperatura más altos, ¿no?, que andan, por ejemplo, para el equinoccio de primavera en los 1200 Kelvin y para el solsticio de verano en los 1185 Kelvin. Entonces, bueno, esas son cuestiones que tenemos que atender, pues, ¿no? Si es posible o no es posible, o a lo mejor esta tecnología, pues a fuerzas tendríamos que llegar a esas temperaturas en la superficie, independientemente del tamaño del campo, ¿no?, que todavía eso hay pues, que ampliarlo pues, en estos próximos trabajos. Y bueno, creo que por parte del receptor es todo, ¿no? Por parte de lo que quería presentar ahorita, hasta aquí llegamos. Pero aquí voy a tirar un poquito de spoiler de que quizá en otra invitación pues pudiéramos trabajarlo, ¿no? Esto que está aquí es una evolución del comportamiento, digamos, hidrodinámico y térmico
del reactor que se estudió. Entonces aquí todavía no entra la reacción pirolítica, esto es el precalentamiento, ¿no? Estas son las partes, por ejemplo, esto que está aquí, esto rojito que se ve acá, pues es la fracción volumétrica, y esto es arena. Entonces, por ejemplo, en los primeros, digamos, 3 segundos, ¿no? Cuando yo inyecto el nitrógeno a los 850 Kelvin, pues dependiendo del día que se esté estudiando, pues no se aprecia absolutamente nada, ¿no? Porque resulta que la arena tiene un tiempo de calentamiento, y hasta que la arena no llega a una temperatura determinada, que ahí todavía falta estudiar un poco más profundo la física que está ocurriendo, empieza el efecto de la fluidización, es decir, que ahí hay un castigo, ¿no? Y eso, pues obviamente aquí estamos en escala de segundos, estamos en reacción pirolítica que es rápida, que prácticamente estamos estudiando los primeros segundos, ¿no? O lo que está ocurriendo en este tipo, en esa escala temporal. Y bueno, desde el punto de vista de simulaciones, pues obviamente esto que está aquí no es tan simple, o sea, sí lleva bastante tiempo a lo mejor modelar 6 segundos de reacción, que ahorita es pura transferencia de calor en esto que estoy mostrando, pero ya cuando entramos a reacciones químicas, hasta donde hemos estado trabajando, andamos en pasos de tiempo del orden de 1 por 10 a la menos 5. Aparte mallas densas, etcétera. La ventaja es que es una geometría pequeña, ¿no? Y, pues bueno, y en 2D, esta parte de las reacciones químicas. Pero si queremos llevarlo ya a una aplicación, digamos, de mayor envergadura, pues ahora sí vamos a necesitar bastante poder de cómputo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fenomenológico, hay otras estrategias, ¿no? Hay estrategias con reacciones, digamos, muy elementales o por parte de balances globales también, cuánta energía tengo, cuánto genero. Y bueno, pues dependiendo la vía que se quiera seguir, ¿no? Unas son más nobles en cuestión del cómputo y otras pues sí se requieren pues bastante más esfuerzos. Bueno, y esto prácticamente es la composición. Bueno, esto sí está de más. Esto sí ya entraría en las próximas reuniones, ¿no? La composición del SINGAS. Bueno, para poder llegar a esto habría que hablar de otra vez de validación, independencia, qué estrategias, qué métodos se están siguiendo, qué reacciones se están imponiendo, ¿no? Que se están tomando por ahí de algunos desarrolladores, ¿no? Que se encargan de la propuesta de esas reacciones. Y bueno, creo que de mi parte, sería todo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Maturana. Una presentación muy interesante. Veo que hay algunas manos levantadas. En el orden está primero el doctor Claudio y después el doctor Carlos. Adelante, doctor Claudio. Sí, buenas tardes a todos. Felicidades, Víctor. Es un bonito trabajo. Sin embargo, tengo varias dudas, varios comentarios. Si te vas al principio, para entender bien tu sistema, tus primeras diapositivas, lo que entiendo, no, antes donde aparecen tus tubos. Quiero entender bien tu modelo, lo que estás tú modelando, lo que metes al programa, eso. Entiendo que tienes no sé cuántos tubos, no lo mencionaste, pero deben ser como ¿cuántos? ¿1, 2, 20 tubos? Son 53, eso es una ilustración, ¿no? Ok, son 53 tubos. ¿Están sobre un plano los tubos? ¿Están en el blanco lambertiano, digamos, en el receptor, arriba? En la parte del receptor. Sí, o sea, lo que tienes arriba en el receptor es un arreglo de tubos paralelos verticales. Así es. Ajá. Correcto. Estaría colocado por aquí. ¿Cada tubo qué diámetro tiene? 1 pulgada de diámetro externo. Son tubos de 1 pulgada de diámetro interno. ¿Qué grosor tiene el tubo? 2 milímetros. 2 milímetros. Entonces tienes menos de 1,5 pulgadas de diámetro del tubo. O sea, son tubos realmente pequeñitos, ¿no? Con relación, su relación de aspecto de lo largo del tubo al diámetro del tubo, realmente son tubos pequeños, ¿no? ¿Están soldados los tubos unos con otros? Ahorita, como se está trabajando, es prácticamente un tubo, digamos, sin sujeción mecánica. O sea, la parte ahorita no ha llegado a la parte mecánica y es prácticamente, pues todavía no pudiéramos decir si está unido el uno al otro, porque esa pudiera ser una propuesta.
Bueno, entonces pregunta, Ajá, ¿tú solamente resolviste el caso de un tubo? exactamente. Ok, estás presentando el resultado de un solo tubo, suponiendo un flujo alrededor de ese tubo, un flujo externo. Así Ahora es. preséntame tu distribución de flujo, el que modelaste. Ahí, perfecto, esa. Lo que entiendo de esa figura es que tienes desde 0 hasta 2 metros, más o menos. Tomaste estas imágenes, las generaste a través de tu simulador, usaste Tonatiuh, estás diciendo, y te está generando un frente con estas figuras que están a la izquierda, un frente relativamente plano, lo cual es muy bueno. Y como explicas, estás tomando solamente la región plana. Ahora, yo entiendo que esa región plana le está pegando frontalmente a tu tubo, como lo estás indicando del lado derecho. Sí, pero si te das cuenta, donde sería el 0, si pones el centro del tubo y pones la vertical donde dice la Q solar, esa sería el 0, sería menos 90 grados para la izquierda y más 90 grados para la derecha. Y entonces tendrías tú, o está tu eje de 90 a 270. Bueno, ahí tienes una distribución de flujo que me da la impresión que no estás considerando. O sea, una Ajá, cosa es que llegue flujo plano al frente del tubo, y otra cosa es que al tubo, a la superficie del tubo, le esté llegando la misma radiación plana. Tienes que meter ahí necesariamente un factor coseno. No, ¿qué efectivamente. estás haciendo? Ajá. Ok, eso no lo habías comentado, entonces presentaba un problemita ahí, ¿no? Segundo, vete tú a tu validación. Bueno, algo que hay que decir es que no mencionaste para nada los coeficientes convectivos de transporte. Entonces, no estás comentando si tu programa está simulando no solamente la parte radiativa, de hecho no la simulas, simplemente la impones, supones que ese es el flujo que está aquí, que por cierto, este flujo aparece como un ajuste de funciones racionales. Yo no sé por qué lo hiciste tan complicado, la verdad, pero bueno, seguramente estás usando un simulador, un programa de ajuste de curvas y te dio estas constantes, ¿no? La A, la C, la B, etcétera, ¿no? Hasta Efectivamente. un polinomio de quinto orden racional. Se me hace muy complicado para una función que la veo de entrada tan plana. Pero bueno, está bien, lo pudiste haber usado, ¿no? Y esa es la función que estás metiendo a tu programa. Pero esa función me la ajustas con el coseno del ángulo. Seguramente lo hiciste. Pero lo que quiero comentarte es que las ecuaciones de tu simulador del Fluent, ¿qué dominios de transporte estás modelando? Está modelando, según tu enmayado, toda la parte del sólido y también la parte del fluido. Cuando haces tus enmayados, seguramente enmayas tanto el cilindro, el tubo de acero, como el interior donde tienes tu nitrógeno. Entonces son dos campos de solución lo que estás teniendo, ¿no? Y entonces tus enmayados pues van a ser en función de eso. Ahora, cuando tú haces tu validación, la haces solamente con tu coeficiente convectivo de transporte, porque haces una relación entre el número de Nusselt y el número de Reynolds, que son las típicas relaciones que uno saca cuando quiere dar resultados de simulaciones numéricas. Entonces, en tu validación numérica de tu sistema, por ahí la tienes, ahí. Aquí lo que estás validando es probablemente este señor que debe ser polaco, el Genielinski, o ruso, no lo sé. Esos son datos experimentales de experimentos en tubos reales con flujos de calor uniforme, o no mencionaste nada,
O sea, sí mencionaste que los comparaste, pero no hablaste mucho más de cómo hicieron o de dónde salieron esas correlaciones, porque son correlaciones muy bonitas. No sé si sean correlaciones experimentales, aunque es típico que cuando se presentan los resultados de experimentos, se presenta la curva de ajuste. Entonces, el número de Nussbaum es una función del número de Reynolds y te dan la ecuación. Tú no las estás presentando aquí, pero seguramente las tienes. O el caso derecho, el que propusiste. El izquierdo es con un flujo uniforme alrededor de todo el tubo. Y el derecho es con la mitad del flujo uniforme, que tú no lo tienes, no es tu caso, por cierto, ¿eh? Tú no tienes un flujo uniforme. Sin embargo, Exactamente. es extraño que tengas una distribución tan pareja. Yo esperaría una cosa más no tan cercano. O sea, tienes un flujo no uniforme en tu tubería, en el caso del Churchill, y tu correlación empata muy bien. Entonces me sorprende que empate también teniendo casos distintos de solución. Pero bueno, lo que quiero comentar aquí es que el número de Nussbaum lo que te está dando es el coeficiente de transporte convectivo al interior del tubo. O sea, lo que va del tubo caliente hacia el fluido que está en el interior, en este caso el nitrógeno, ¿no? Sí, así es, Doc. Sí, algo interesante es que, por ejemplo, hablando de las correlaciones, ¿no? En efecto, estas dos correlaciones consideran que tienen flujo de calor uniforme alrededor del sistema, que no es el caso de los sistemas que se están estudiando, ¿no? El sistema de torre en el receptor, el cual está irradiado por la parte frontal. Entonces, buscando, y de hecho esto que está aquí fue por accidente, digámoslo así, esta correlación que está acá, bueno, este estudio, es que yo agarro estas correlaciones que están aquí, estoy dentro de los Reynolds y me voy y empiezo a trabajarlos y veo que empatan bastante bien, pero cuando analizo la procedencia de los experimentos, pues me doy cuenta de que ellos se basaron en sistemas como estos, con flujos transversales. Es decir, si hay transferencia de calor, si hay un fluido, ¿no? Se aplican para el fluido interno, pero la base experimental era con flujo transversal y eso, por eso aquí pongo el monito pensando, porque se me hizo bastante curioso cómo es que estas correlaciones que no están pensadas para energía solar, para, digamos, un flujo de calor que está solo en la mitad del sistema, pues bueno, empaten, pues no, y eso lo pongo aquí justamente para abrir este debate que pues se está dando. Nada más para entender lo que acabas de decir, Víctor. La figura que está aquí de los experimentos, el tubo está fijo y dentro del tubo está pasando un fluido, digamos el fluido A, que es el que quieres calentar. Y en la forma exterior, con flujo transversal, tienes otro fluido a una temperatura superior, que está girando, que está moviendo. Correcto. Ok, entonces si te das cuenta, el flujo que estás teniendo abajo es parte laminar y parte turbulento. Ahora, el flujo que tú estás modelando por el número de Reynolds que tienes, ¿es turbulento o es laminar? Debe ser turbulento por el número de Reynolds, son muy altos. Sí, estamos en régimen turbulento. Entonces, tu simulador está manejando las ecuaciones de turbulencia. Que, por cierto, no las mencionaste. Valdría la pena que mencionaras qué ecuaciones está resolviendo el Fluent. O sea, eso que estás presentando tú, desde el punto de vista matemático, es realmente complejo. Es realmente complejo. Es un número así impresionante, ecuaciones simultáneas que se están resolviendo. O sea, lo que hace Fluent es una maravilla, man. Tampoco comentaste algo importante. Estas son las condiciones de frontera térmicas, pero ¿qué pasa con las dinámicas? Bueno, sí lo mencionaste cuando estás hablando de la densidad de tu material. Cuando el fluido es algo que me sorprende también. Fíjate. No. Hay un gráfico donde presentas cómo cambia la densidad del nitrógeno. Te voy a hacer mis comentarios rápidos y después te dejo que tú me comentes. Eso es muy interesante, fíjate. El fluido está yendo de la derecha a la izquierda. Ahí está tu línea azul, ¿no? El tubo es un tubo que está parado, pues,
¿no? Está vertical, entonces está entrando por abajo, aquí, y va fluyendo hacia arriba. Conforme va fluyendo hacia arriba, se va calentando. Entonces, me queda claro que el flujo volumétrico en metros cúbicos por segundo, cuando está frío, pues es menor que cuando está caliente. ¿Es correcto eso? Que el flujo volumétrico bueno, si las masas fueran iguales, a ver, ¿cómo hizo la pregunta, doctor? Perdón. Sí, mira, tu flujo volumétrico, de acuerdo al diagrama que me estás presentando, entiendo que la entrada está donde aparecen los 2 metros, del lado izquierdo, ahí es la entrada, ¿no? Correcto. Está frío. Bueno, ahí tu flujo volumétrico está en 0.006, digamos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, conforme va subiendo el nitrógeno a lo largo del tubo y se viene calentando el nitrógeno, cuando sale de allí, sale a 0.018. Ok. Entonces, aumentó tu flujo volumétrico cuando aumentó la temperatura, eso es lo que estoy diciendo. Exactamente. ¿Te hace lógica eso? Que los gases, porque entra en forma de gas el fluido, ¿o cómo entra el nitrógeno? Sí, Se sí, sí. expande, Ajá. se expande. Entonces, si se expande, debería ser menor, ¿no? No, debe de incrementarse. Si se expande, Ajá. o sea, si tienes un gas y lo expandes, su densidad baja, ¿no? Bueno, lo dejamos para que lo pensemos. Ajá, pero bueno, déjame sí, moverte sí. más, hacerte otro comentario. Vete hacia adelante en la presentación. Ahí. Fíjate cómo nos estás marcando. También está muy bonito este gráfico. Estás presentando. Fabio Mancini, WhatsApp de audio. Perdón. Te marco en un momento, Fabio. Es bonito este gráfico porque estás presentando los tubos, los cortes de tubo a lo largo de a distintos cortes. Empiezas donde está la entrada a 175 metros desde abajo, a 105 metros desde abajo, perdón, al revés. Abajo estás a 2 metros. Bueno, ¿cuál es tu arriba y tu abajo? No lo sé. El inlet está abajo, ¿verdad? Es 2 metros, no, es la parte superior. Ok, entonces estás metiendo el gas por arriba. Así es. Entonces estás en la parte de arriba, lo metes y a 170, ahí estás a 2 metros, a 175, ahí tienes ya un calentamiento, a 150 otro y hasta el final en la salida. Ahora fíjate tus temperaturas que están en Kelvin, de 300 a 1201. Fíjate cómo en cualquiera de los dos, el equinoccio, el que está arriba, cómo efectivamente empieza a calentarse. Primero estás a la temperatura, todo está a la temperatura de 300 K, o sea, 20 y tantos, 27 grados Kelvin, centígrados. Después sube, y ya subes considerablemente, se va hasta 841 K, porque bueno, azul, no, antes, como 400 por ahí. Pues vuelve a subir y ya llega en el tercer paso a 1.5, está en amarillo. Si está en amarillo debe estar sobre los 930, ¿no? Así es. Ok, después se mueve, se sigue calentando y llega al rojo bajito. Estás en 1000 grados, un poco más arriba de 1000 grados. ¿De acuerdo? Ajá. A 0.5 metros tienes una temperatura de pues casi los 1200 K. ¿Correcto? Sí, correcto. Y a la salida se te baja. ¿Cómo es posible eso? Te va de 1200 a 900 otra vez, cuando según yo debería ser lo más caliente. Sí, sí, sí. Y es por la imposición del flux. O sea, aquí sí hay una fenología interesante de que se va calentando el fluido y aquí revienta, ¿no? Digamos en la parte más crítica. A lo mejor aquí unos perfiles de la temperatura de la superficie hubieran ayudado a mejorar la discusión, pero la temperatura
en el sólido, digámoslo así, la temperatura en el fluido siempre tiende a incrementar. Esa que viene siendo el gráfico anterior, esta que está acá, ¿no? Siempre esa no se ve reducida, pero aunque sí cambia por ahí la pendiente, ¿no? Pero efectivamente la temperatura en el sólido se reduce por la imposición que yo le estoy dando como condición de frontera, que viene con el flux que se trabajó acá, pues. Es decir, que en esta región, pues prácticamente yo casi lo mato, pues, ¿no? O sea, le doy muy poco. Entonces, a lo mejor ahí, pues esa transferencia, digamos, en los planos, como lo estamos viendo, la temperatura en los planos, pues aquí sí se cae la temperatura en el sólido, pero en el fluido sí se sigue incrementando. Entonces, probablemente es por esta condición que yo le estoy imponiendo. No, pero si se te cae en el sólido, se te cae en el fluido. O sea, tu fuente de calor viene de afuera. Sí, sigue siendo más. Sí, el sólido, y el sólido calienta al fluido. Si se te cae afuera, estoy de acuerdo contigo, el sólido se te va a caer y por lo tanto el fluido. Pero no puede suceder eso. Bueno, sería algo que habría que entender qué está pasando ahí, ¿no? Ok. Pero es un caso interesante, ¿no? Ok. Ok. Bueno, ya dejo porque hay otros que quieren también preguntar seguramente. Pero te felicito, muy interesante trabajo. Ok, Doc, y muchas gracias. Sí, las observaciones esos de los modelos, pues sí me lo vi, ¿no? O sea, sí tengo por ahí los modelos organizados, pero también quise hacerlo como un poco más lo que andamos haciendo, pues. Pero efectivamente tomo en consideración sus observaciones para pues tener, digamos, presentaciones un poco más completas, pues, ¿no? Que aparezcan por lo menos qué ecuaciones estoy resolviendo, en dónde las estoy resolviendo, y ese tipo de condiciones que son, pues, más desde el punto de vista, digamos, pues, matemático, ¿no? Aunque son ecuaciones físicas, pero ok, sí tomo en consideración sus observaciones. Muy bien. Y gracias. Gracias, Víctor. Hola. Bueno, yo voy a ser breve. Creo que Claudio ya agotó muchas. Pero bueno, primero que nada, muchas felicidades. No sé si me pone la diapositiva donde están el receptor con los 50 y tantos tubos. Esa. Ok. A ver, tú tienes un Maniflu que distribuye uniformemente el flujo. ¿Qué es ese flujo? Es el mismo flujo para cada uno de ellos, ¿verdad? No he modelado el resto, ¿no? Pero pues habría que ver, pues realmente la distribución. Okay. Pero supongamos, ¿no? Que sí lo distribuye igual, que les toca lo mismo a cada uno de los tubos. Ok. ¿No pensaste en generar paneles, es decir, conjunto de, no sé, 12, 10 tubos? Y esos 10 tubos, ver si puedes tú hacer conexiones en serie o en paralelo para dar un precalentamiento, porque la realidad es de que así el área de 1,50 por 2 metros no es uniforme, o sea, vas a tener colas. Entonces, a veces conviene si vas a tener una cosa así. Entonces, las condiciones ideales van a ser más bien en los centrales y no tanto en las periferias. Entonces, no sé si pensaron ustedes de hacer paneles, bloques de 8 tubos o 10 tubos para hacer conexiones serie paralelo y ver de qué manera se puede jugar para tener mayor rendimiento. Y nada más dejo ese comentario. Muchas gracias. Ok. No, muy bien. Sí, de hecho, como les comentaba, ¿no? A lo mejor muchas de las cosas que comenté demasiado rápido, pero eso que usted resalta, de hecho no lo había pensado, no lo hemos pensado, ¿no? Realmente digamos al que le toca pensar aquí, pues es a mí, y no se me había ocurrido hacer ese tipo de arreglos que sí los he visto para sales fundidas, por ejemplo, ¿no? Que hacen por ahí ciertas configuraciones. Exactamente, de ahí lo vi. Ajá, o dentro de los manifolds lo que hacen también es reducciones, o sea, a lo mejor los tubos centrales son de mayor diámetro y los externos son de menor y compensan un poco la pérdida de radiación Entonces sí, efectivamente, las estrategias de cómo, digamos, tener ya como receptor completo, o sea, pasar del central, de estudiar uno solo, que es el bonito, que es el que, digamos, que nos estamos guiando,
que es el que sí cumple, pero a lo mejor ese que sí cumple, a partir de ahí los demás ya no cumplen, pues y ahí sí podemos tener algún tipo de problema. Entonces, sí. Y yo creo que ya teniendo tú la herramienta, entonces puedes hacer este tipo de juegos y hacer propuestas de optimización de receptores de este tipo para calentamiento de nitrógeno. Ok. Pues muchas gracias. No, gracias. Y pues importante también, ¿no? O sea, todo lo que me retroalimentan, pues también, pues obviamente me suma, ¿no? Para pues, hacer otra propuesta. Este trabajo, por hacer el esfuerzo de todos y también gracias a Dios, pues ya se publicó, o sea, ya está publicado. O sea, así lo alcanzamos a colocar dentro, digamos, del concepto. Pero obviamente esto evoluciona y dentro de esa evolución está considerar el efecto coseno, que bien lo remarca el doc Claudio, que de haberlo considerado de un inicio, pues todavía hubiéramos estado un poco más apegados a la realidad, porque ese efecto coseno me castiga demasiado. Casi el 50% de la radiación que yo estoy imponiendo es ficticia, pues, por ese efecto. Segunda, las pérdidas radiativas, convectivas, etcétera, ¿no? También hay que empezar a considerarlas. Se está trabajando en una estrategia, digamos, por balance globales en la parte exterior del tubo, no resolver toda la parte de CFD, sino que por ahí por algunas correlaciones también pues ya desarrolladas y que aplican para esas condiciones. Ahora, con toda esa herramienta, ahora sí quizás hacer este juego de paquetes de tubos, ¿no? Y empezar a ver esas configuraciones para ver cuál arroja buenos resultados, ¿no? Ya como receptor general, pues. Entonces, pues muchas gracias. Buena observación. Muy bien, muchas gracias a los doctores Claudio y Carlos por sus intervenciones y también al doctor Maitorena por la disposición en recibirlas. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Si no hay más comentarios, entonces con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Maitorena y los esperamos dentro de 15 días para el siguiente seminario. Propongo, Araceli, un segundo antes de que nos vayamos. Propongo que todos abramos la cámara al final y aplaudamos al entrevista, ¿no? Como agradecimiento. Y pon tu pantalla en modo de mosaico para que pues aparezcan todos uno y haces un shot allí. Lo hacen en otros seminarios. Sí. Todos podríamos aparecer ahí. Maitorena, ¿puedes dejar de compartir, por favor? A ver. ¿No me puedes sacar tú? Aquí está, es que no encontraba la... Dejar de presentar. Ahí estamos. Vamos. Muy bien, buen trabajo, Víctor. Ahí vamos. Gracias. Buenas tardes a todos, jóvenes. Qué gusto verlos. Todos ya casi todos han pasado por aquí, entonces muy bien. Felicidades. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Bye.